libertad financiera y de cómo para muchos puede parecer una utopía, aunque al final debe ser la máxima, ¿no?, de todos. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo poder conseguir esa libertad financiera, que ya les avanzo que, bueno, no es tarea fácil, pero hay que seguir unas pautas y seguir unas recomendaciones. Y precisamente esas pautas, esas recomendaciones están recogidas en el libro que tenemos hoy aquí. A ver si los compañeros les pueden poner el plano del libro. Libre, así es como se titula, Aprende a ahorrar y a invertir para conseguir tu libertad financiera. Y tenemos aquí a su autor, a Luis Pita. Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Marta. ¿Utopía o realidad? ¿Se puede conseguir la libertad financiera? Fíjate, cuando escribí mi primer libro, Ten peor coche que tu vecino, todavía pensaba, oye, a lo mejor esto es una utopía, a lo mejor esto es para unas pocas personas. Pero es que desde entonces he ayudado a más de 100.000 personas a construir su libertad financiera. Cuando digo libertad financiera, ¿qué quiere decir? Yo siempre digo, oye, yo tengo 14 años de libertad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy dejara mi trabajo, podría mantener el mismo nivel de vida sin trabajar durante 14 años. ¿Esas 100.000 personas que han ayudado, todos tienen 14 años de libertad financiera? No. Hay algunos que tienen 14 años o más y hay otros que tienen 2 años, por ejemplo. ¿El mínimo debería ser 2 años? 2 años. 2 años es una cifra perfecta. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tú tardarías si quieres dejar tu trabajo en encontrar un trabajo que te apasione. Entonces, si tienes 2 años de libertad financiera, tienes mucha libertad. Puedes, si no estás a gusto con tu jefe, si el trabajo no te apasiona, puedes tomarte un tiempo y buscar algo que te gusta. Puedes irte a dar la vuelta al mundo, puedes hacer muchísimas cosas, puedes lanzar un proyecto personal. 2 años es el mínimo de libertad financiera que yo aconsejo construir a la gente. La libertad financiera, por lo tanto, se puede conseguir. Ahora, ¿cómo se hace? Porque no es nada fácil. Al final nosotros contamos con X dinero al mes. ¿Cómo se hace para reservar unos ahorros o para ser consciente de que al mes tengo que ahorrar X dinero? Mira, en Libre yo lo que hago es contar cuál es el camino que yo he seguido y cuál es el camino que he enseñado a decenas de miles de personas. Si tuviera que decir una cosa, un paso, algo que es realmente clave, que es fundamental, es el preahorro. El preahorrar consiste, bueno, los españoles nos han enseñado a ahorrar a final de mes. O sea, lo que hacemos es básicamente a principio de mes tenemos nuestra nómina y pagamos el alquiler o la hipoteca, la electricidad, el móvil. Todos los gastos nos quedan los primeros días y luego durante el mes hacemos un esfuerzo titánico para que nos quede algo algo al final del mes que ahorrar. Lo que pasa es que la realidad es que al final del mes a todos nos queda esto, incluido a mí. O sea, yo llego a final de mes a cero. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la forma de ahorrar? La forma de ahorrar es preahorrar. Consiste en, igual que al principio de mes tú pagas el alquiler, pues separas una cantidad de dinero que recibes de tu nómina y lo pones en una cuenta de ahorro. O sea, lo dejas fuera de tu bolsillo, porque la realidad es que el dinero que tenemos en nuestro bolsillo es muy difícil que no lo gastemos. Entonces, ahorras de una forma automática y sin esfuerzo. Entonces, tú llegas al final de mes igual, a cero, pero has ahorrado una cantidad de dinero muy importante al principio de mes. Esa es la clave, claro, para construir tu libertad financiera. Ahora la siguiente pregunta, que es evidente, es ¿cuánto hay que ahorrar? ¿Cuánto dinero? Claro, en función de varias cosas, ¿no? Entiendo que la edad tiene mucho que ver, cuánto sea nuestro salario también tendrá mucho que ver. En el libro pones unas pautas muy claras, unos porcentajes claros, y te quiero preguntar, a pesar de hacer un poco de spoiler del libro, pero danos un poco alguna recomendación de los porcentajes que hay que seguir en función de la edad y el salario. A todos nos gusta ver cómo lo hacen los demás. Entonces, lo que hemos hecho en el libro es poner, bueno, a la gente que le hemos enseñado a preahorrar, cuánto está ahorrando de media y cuánto están ahorrando los mejores preahorradores. Pues claro, hay gente que los mejores preahorradores, que es de los que hablas, pues que están ahorrando un 20, un 30% de su salario. ¿Es necesario ahorrar un 20% de tu salario para tener mucha libertad financiera? No. La realidad es que lo importante realmente es empezar. Es empezar con una cantidad pequeña, puede ser 50 euros al mes, y luego ir poco a poco aumentando ese preahorro mensual. Pruebas durante 3 meses y como a los 3 meses te vas a dar cuenta que ni te has dado cuenta, que has ahorrado pero ni te has dado cuenta, no te ha costado ningún esfuerzo, lo vas aumentando. Y va a llegar un momento en el que tú misma te vas a dar cuenta, oye, ya este es el nivel al que puedo llegar. Que puede ser un 12% de tu salario, que puede ser un 15, un 17. Va a depender mucho de esos dos factores que he mencionado, de la edad y de tu salario. Luis, perdóname porque me dicen los compañeros que ahora mismo está hablando el miembro permanente del Reino Unido en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estábamos pendientes a quién pudiera salir a hablar. Vamos a conectar con esa señal y enseguida recuperamos esta entrevista para hablar de la libertad financiera. Pero vamos ya con el Consejo de Seguridad de la ONU. Y es que contempla pago de
reparaciones a las víctimas y supervivientes. Conseguir apoyo para las víctimas es fundamental y esperamos seguir trabajando con Irak y con nuestros aliados en el Consejo para seguir defendiendo la labor del UNITAD y la renovación de su mandato en septiembre. El Reino Unido seguirá colaborando con el gobierno de Irak, el UNITAD y toda la comunidad internacional para que se haga justicia. Gracias. Gracias al representante del Reino Unido por su declaración. Y ahora tiene la palabra Ecuador. Presidente, antes de iniciar mi intervención, Ecuador se une. Bueno, pues intervención corta en este caso del miembro permanente del Reino Unido. Ahí lo tenemos, ahora hablando desde el Ecuador. Así que vamos a volver con esta entrevista que teníamos aquí en los estudios de Negocios Televisión. Tenemos aquí a Luis Pita hablándonos de libertad financiera y estábamos hablando en este caso de cuáles son los niveles o la cantidad o el porcentaje de nuestro salario que tenemos que ahorrar al mes. Pero hay otra cuestión. Al final no todo va en función de ahorrar, sino también de invertir esos ahorros, ¿no? Porque es una manera de que el propio dinero nos vaya generando dinero solo. Pero para alguien que no tiene conocimientos financieros, ¿cómo podemos ponernos manos a la obra para saber dónde invertir ese dinero, cómo hacerlo, con qué comisiones, cuáles son las óptimas, ¿no? Porque al final queremos ahorrar también en ese sentido? ¿Cómo se hace? Fíjate, te voy a decir algo muy diferente a lo que dice todo el mundo respecto al tema de inversión. Para tener mucha libertad financiera no es necesario invertir. No es necesario invertir. La inversión, sobre todo la inversión a largo plazo, es un acelerador. Entonces, si haces un preahorro importante y encima inviertes a largo plazo y lo inviertes bien, por supuesto vas a tener más libertad financiera, pero no es necesario invertir. Lo digo esto porque hay muchísimas personas, o sea, yo me encuentro muchas personas que les da miedo invertir, que no hay ningún problema. Simplemente con el preahorro y varios de los aceleradores que enseño en el libro vas a poder construir una libertad financiera muy grande. Porque ha pasado, lo he visto con muchísimas personas que han construido mucha libertad financiera sin la necesidad de invertir. Ahora bien, si quieres invertir, ¿hay una sola forma de invertir? No, hay varias alternativas para invertir. Esto es como cuando en la publicidad te hablan de un champú de pelo y te dicen, mira, este es el champú para ti, la única forma, No es verdad. Tú y yo sabemos que hay muchos champús, que muchos te funcionan bien y que probablemente cuando vas probando vas a encontrar cuál es el champú que te funciona a ti. A mí, por ejemplo, me funciona un champú que es diferente que el que le funciona a mi mujer. Entonces, para la inversión es lo mismo, hay varias alternativas. Yo en el libro menciono 5, que son las más importantes, pero hay varias más. La primera de ellas es, bueno, simplemente puedes invertir con tu banco, puedes ser asesorado por la persona de tu banco, esa es una forma. Otra segunda forma es invertir por tu cuenta. Que tiene la ventaja de que te da un gran control de la inversión, tiene el inconveniente que es que hay que saber y hay que formarse y hay que trabajar. O sea, por eso está Negocios TV, porque es que hay que saber para invertir. La tercera alternativa es con un asesor financiero. Esta es la alternativa que yo he seguido, que mi familia ha seguido con nuestro dinero y que a nosotros nos ha funcionado fenomenal. Es la alternativa que yo recomiendo al 80% de las personas, ¿vale? Porque es, oye, yo tengo una rentabilidad muy buena por mis ahorros, pero no tengo que estar preocupado de la inversión todos los días. O sea, pues a veces oigo de los tipos de interés o el Nasdaq, perfecto, pero no estoy preocupado de ese tema. Otra cuarta alternativa es la inversión indexada, que también es muy interesante, especialmente a largo plazo, por ejemplo, para los ahorros de la jubilación. Y otra alternativa es la inversión inmobiliaria, que en España es muy importante y que también es una alternativa muy buena, sobre todo en tiempos de inflación. Efectivamente, bueno, y también en el libro, ya por ir terminando, Luis, hablas de generar ingresos pasivos, que eso entiendo que tampoco es tan fácil, se puede conseguir, me imagino, inversión inmobiliaria pues a través de las rentas del alquiler, ¿no? Pero hay que tener una masa importante de dinero para poder invertir en comprarnos una casa, por ejemplo. ¿Hay otra manera de generar esos ingresos pasivos con un dinero o con un capital un poquito inferior? Sí. Pero yo creo que has tocado un punto muy importante, es que necesitas una inversión inicial importante, sea de dinero o de tiempo, porque hay muchos ingresos pasivos que no dependen tanto de la inversión inicial que hagas de dinero, pero sí que requieren tiempo. Y eso es uno de los temas que la gente no habla mucho de los ingresos pasivos, es que sí, hay formas de generar ingresos pasivos, pero que todas requieren una cantidad de tiempo o de dinero inicial importante. Lo que hago en el libro es explicar las diferentes formas e intentar que
definir cuál es la mejor para cada caso concreto, para ti, para mí, para una persona, para un policía, para un médico, cuál es la mejor forma de generar ingresos pasivos. Pues Luis Pita, autor de Libre, aprende a ahorrar y a invertir para conseguir tu libertad financiera, no es una utopía, es una realidad y hay que ser constantes y hay que tener claras cuáles son las pautas que están aquí muy bien escritas y desde luego muy bien explicadas en el libro. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, y ahora sí, volvemos a la actualidad, volvemos a ese